Buenos días, mi nombre es Celeste Severia, de la Cátedra de Técnicas y Dispositivos Digitales. Esta es la segunda clase teórica del curso y el tema será el álgebra de variables lógicas. Como ustedes bien saben, el curso se trata sobre las técnicas y los dispositivos digitales. Entonces la primera pregunta que surge es, ¿por qué nos interesa el álgebra de las variables lógicas? Bueno, en la clase de hoy vamos a intentar primero contestar esa pregunta y luego meternos de lleno en el álgebra pura. Queda claro que a lo largo de este curso vamos a tratar sobre los sistemas digitales. Lo primero que se desea hacer con cualquier sistema, ya sea digital o no, es realizar su modelo. El modelo matemático va a ser lo que nos va a permitir a nosotros saber cómo se comporta ese sistema. Para poder, una vez que sepamos el modelo que queremos aplicar, lo que vamos a hacer es aplicar técnicas. Esas técnicas nos van a servir para poder realizar una implementación física real. Esto es lo que nosotros deseamos. El tema es que para poder realmente modelar ese sistema, vamos a necesitar conocer el sistema. Los sistemas digitales se implementan mediante circuitos digitales. Estos circuitos pueden tener solo dos estados. Ahora, la matemática que nosotros conocemos, o mejor dicho, el lenguaje que nosotros conocemos habitualmente, no es de dos estados. Entonces vamos a tener que conocer este nuevo lenguaje que es el lenguaje de los sistemas digitales. Este lenguaje de los sistemas digitales es el álgebra de Boole, que es un sistema que considera solamente dos estados posibles. El álgebra de Boole es una herramienta matemática que se utiliza en los sistemas digitales. El nombre se refiere a su creador, George Boole, y en realidad Boole ideó una álgebra para tratar expresiones de la lógica proposicional. Ni siquiera pensaba que iba a sentar las bases a la electrónica de hoy. Él ideó otra cosa. Fue Shannon, en realidad, unos 90 años después, el que propuso que con el álgebra que había ideado Boole era posible modelar los sistemas digitales. El álgebra de Boole, como ya dijimos varias veces, es una herramienta matemática. Ahora, ¿para qué sirve? Y es el medio para expresar la relación entre entradas y las salidas de un circuito lógico. Nosotros vamos a tener un circuito lógico que vamos a querer modelar y vamos a tener entradas, cualquier cantidad de entradas y salidas. La única diferencia es que estas entradas van a representar variables lógicas, o sea, van a ser entradas que pueden tener solamente dos estados posibles. Y las salidas, que pueden ser también múltiples, también van a presentar dos estados posibles. Fíjense que puedo tener n entradas y una cantidad diferente de salidas. El álgebra de Boole difiere en gran medida de la álgebra ordinaria, ya que las constantes y variables booleanas solo se les permite tener dos estados posibles. O sea, puede ser abierto cerrado, falso verdadero, 0 vol o 5 vol. No importa qué variable, pero sí tienen que ser dos estados posibles, dos niveles lógicos. Nosotros, como vamos a tratar de electrónica, después vamos a ver que va a ser muy común que usemos niveles de tensión. Pero el álgebra de Boole, acuérdense que no estaba hecha ni siquiera sabía que se iba a usar en sistemas digitales. Boole pensó en dos niveles posibles. Antes de empezar, vamos a tener que empezar a definir ciertos parámetros que tiene el álgebra de Boole. Lo primero que vamos a definir es la función lógica. Una función lógica es una expresión booleana que relaciona variables lógicas directas o complementadas por medio de operaciones básicas. Ahora, bueno, ¿cuáles son esas operaciones básicas? Las operaciones básicas de las que se habla del álgebra de Boole son la suma, muy bien conocido como OR, el producto, que es la AND, y el complemento, que es esta barrita que ven acá. El complemento indica que una variable es lo contrario de lo que vale. Es decir, si C es igual a un 1 lógico, su complemento será 0 lógico. Otro parámetro a describir es la tabla de verdad. La tabla de verdad lo que hace es describir el funcionamiento de las funciones lógicas. Es decir, si yo le doy ciertos valores, todos los valores posibles a las entradas,
este ejemplo, esta tabla de verdad no corresponde a este ejemplo. Supongamos que A vale 0 y B vale 0, ¿cuánto vale la salida? 0. Si A vale 0 y B vale 1, ¿cuánto vale la salida? Esta forma de expresar las funciones lógicas es muy útil y muy gráfica, así que la vamos a usar muchísimo. Acá vemos, por ejemplo, un sistema, independientemente de qué sistema sea. Tenemos la entrada A, la entrada B y una salida Z. Bueno, nosotros le vamos dando diferentes valores a y B, vemos cómo funciona Z. A y B, cómo responde Z. Las entradas son A y B y la salida Z. Vemos que esta es una tabla de verdad de 2 entradas. Ahora, la tabla de verdad puede ser de 3 entradas, puede tener más de una salida, 4 entradas, acá hay una salida, pero puede tener múltiples salidas. Obviamente, fíjense que como en la tabla de verdad se consideran todas las combinaciones posibles, a medida que voy aumentando la cantidad de variables de entrada, las combinaciones posibles aumentan. Si yo tengo, por ejemplo, 2 entradas, las combinaciones posibles, esto lo saben por la clase anterior que vimos los temas numéricos, va a ser 2 a la 2, o sea, voy a tener 4 posibles combinaciones de entrada. Si yo tengo acá 3 entradas, voy a tener 2 a la 3, o sea, voy a tener 8 posibles combinaciones de entrada. Si yo acá tengo ya 4 entradas, voy a tener 2 a la cuarta, que es 16, o sea, voy a tener 16 posibles combinaciones de entrada. Fíjense que esto se hace un poco largo a medida que vamos aumentando la cantidad de variables de entrada. Tenemos un ejemplo de las variables lógicas y cómo lo aplicaríamos a un circuito eléctrico. Supongamos que tenemos este circuito eléctrico. Tenemos una tensión, un interruptor y una salida. Entonces un foquito que sea prender o sea apagar. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles van a ser nuestras variables lógicas. Las variables lógicas van a ser aquellas que nosotros podemos modificar. En este caso, en este circuito, por ejemplo, VCC. ¿Lo podemos modificar? No, es fijo. Lo único que podemos hacer nosotros es actuar sobre la llavecita y veremos qué pasa con el foco. Es decir, hay dos variables lógicas. Una que va a ser la variable lógica de interruptor, que va a ser una variable lógica de entrada porque es la que el usuario puede presionar, y una variable lógica LED que va a ser el resultado, la función de salida, digamos. Una vez que definimos cuáles son las variables lógicas, podemos decir entonces que el estado de la variable lógica LED es función del estado de la variable lógica interruptor. Ahora bien, lo que tenemos que definir es el estado de la variable lógica interruptor y el estado de la variable lógica LED. Por ejemplo, vamos a suponer que decir, bueno, el estado del interruptor A. Si A está abierto, decimos que es un cero lógico. Y si A está cerrado, decimos que es un 1 lógico. Lo mismo vamos a hacer para la lámpara. Vamos a decir si está apagada es un cero lógico y si está encendida es un 0 lógico, un 1 lógico. Entonces ahora mi función, ¿cómo queda? El LED está encendido, recordemos que era un 1 lógico, si el interruptor está cerrado. La función lógica que va a representar, o la expresión lógica, digamos, que va a representar esta función va a ser f de A igual a A. ¿Por qué? La salida, que es función de la entrada A, es igual a la entrada. Si el LED está encendido, si es un 1, la salida es un 1. Pero fíjense que si yo miro la tabla de verdad es mucho más fácil llegar a la conclusión de que f de A es igual a A. Porque yo miro, si A es igual a 0, o sea, está abierto, si está abierto este interruptor, el LED, el foquito está apagado, es un 0. ¿Sí? Ahora, si el interruptor es un 1, o sea, está cerrado, está cerradito esto, la función de salida es un 1, o sea, el LED se prende. Ojo, presten atención que esta asignación que yo hice, que dije que abierto es un 0 y cerrado es un 1, es totalmente arbitraria. Yo podría haber dicho que la asignación era distinta. El circuito se iba a seguir comportando igual, porque si el interruptor está abierto, independientemente de si llamo 0 o 1 a eso,
el foco no va a prender. Pero si hubiese cambiado esta función lógica y la tabla de verdad. Las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas lo que hacen es implementan de forma física a las funciones lógicas. Es decir, cualquier circuito que implemente una expresión lógica como la que vimos, va a ser una compuerta. Para nosotros, los electrónicos, las compuertas lógicas están construidas a partir de diodos, transistores y resistencias conectados de manera tal que logran que a partir de las entradas se genere una salida. Lo que pasa es que esas entradas van a ser valores físicos, tensión, corriente, temperatura, que van a representar niveles lógicos excluyentes. Por ejemplo, una entrada A puede tomar el valor 5 volt o 0 volt. 5 volt podemos decir que es un número lógico y 0 volt que es un cero lógico. Su salida va a responder a determinada función y va a dar un valor también que va a representar un 1 lógico o un 0 lógico. Ahora vamos a ver en detalle algunas de las compuertas. La primera compuerta que vamos a ver es el buffer. El buffer, la función lógica que implementa es Z igual a A. Es decir, si tengo la variable lógica de entrada A, la salida, la variable lógica de salida, va a copiar a la entrada. Si A vale 0, la salida va a ser 0. Y si A vale 1, la salida va a ser 1. El símbolo que representa un buffer es simplemente este triángulo. Volvemos al primer ejemplo del que hablábamos y dijimos, bueno, si el interruptor estaba cerrado, la luz se prendía. ¿Ven? Si A es 0, F es 0. Y si el interruptor está abierto, la luz está apagada. La segunda compuerta que vamos a ver es la NOT. La compuerta NOT lo que hace es negar lo que hay a la entrada. Es decir, la función lógica que se implementa es Z igual al complemento de A. Su tabla de verdad, si A es 0, Z va a ser 1. Lo contrario, el complemento. Si A es 1, Z es 0. El símbolo lógico es igual al del buffer, pero tenemos ahora un circuito acá. Veamos un ejemplo eléctrico, de un circuito eléctrico. Por ejemplo, lo primero que hacemos siempre es definir los estados. Decimos, bueno, A igual 1, decimos que el interruptor está abierto. Y si F es 0, la luz prendida. Cuando A es igual a 0, interruptor cerrado, y F igual a 1, luz apagada. Veamos qué pasa. Si el interruptor está abierto, no puede circular corriente por esa rama, entonces la luz se prende. Si el interruptor está abierto, o sea, A es un 1, la luz se prende, F igual 0. Ahora, si el interruptor está cerrado, la corriente viene para acá, no pasa corriente, la lámpara no se prende. Es decir, A igual 0, que el interruptor cerrado, F igual a 1. A igual 0, F igual a 1. Fíjense cómo el comportamiento del circuito siempre va a ser el mismo, pero si yo cambiase las definiciones, esto cambiaría. Vemos ahora la compuerta AND de dos entradas. La compuerta AND lo que hace es implementar la función producto, es decir, Z va a ser igual a por B. ¿Cómo es la tabla de verdad? Bueno, si A vale 0 y B vale 0, 0 por 0, 0. Si A vale 0 y B vale 1, 0 por 1, 0. Si A vale 1 y B vale 0, 1 por 0, 0. Si ambas valen 1, la salida es 1. Fíjense que la única forma de que una AND me dé un 1 es que ambas entradas valgan 1. El símbolo circuital es este de acá y veamos un ejemplo parecido al que veníamos mirando. Supongamos que tenemos esta bombilla, este circuitito. La bombilla vamos a llamarla Z. Vamos a llamar la bombillita Z.
La bombilla Z está encendida si el interruptor A y el interruptor B están cerrados. Si ambos están cerrados, va a andar. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es definir los estados. Decimos, bueno, apagado, 0. Encendido, 1. Entonces ahora podemos decir, la bombilla Z está encendida, o sea, la bombilla Z es un 1, si definimos estados A y B. Abierto le vamos a llamar 0 y a cerrado un 1. Entonces ahora me queda, la bombilla Z está en 1, encendida, si el interruptor A y el interruptor B están cerrados, 1. Es decir, cualquier otra combinación que no sea que A y B sean 1, me da 0. Fíjense que acá la palabra clave siempre es el y. Cuando se tengan que dar las dos condiciones, o sea, cuando yo tenga cualquier preposición que tenga que darse una condición y la otra, vamos a estar hablando de una función lógica AND. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer ahora lo que se llama un diagrama de tiempos. Un diagrama de tiempos lo que trata de expresar es en el tiempo cómo va evolucionando, si la entrada va evolucionando, va cambiando, cómo va evolucionando la salida. Esto en lógica digital es muy importante. Es muy importante ver cómo va cambiando la salida en función de las entradas, porque esas entradas no van a ser siempre fijas, van a ir cambiando. Pueden que vayan cambiando muy rápido, de hecho. Fíjense, supongamos que tenemos esta función A y esta función B. ¿Sí? ¿Cómo cambia Z? Bueno, mientras que ambas sean ceros, la salida va a ser 0. A vale 1 y B vale 0, 1 por 0, 0. A vale 1 y B vale 1, 1 por 1, 1. Ni bien esta se hace 0, automáticamente la salida pasa a 0. Se mantiene en 0 hasta que nuevamente ambas son 1. Ni bien esta se pone en 0, la salida otra vez pasa a 0. Es muy importante que se acostumbren a hacer este tipo de diagramas. Vamos a ver un ejemplo práctico del uso de la compuerta AND en un sistema de seguridad para una máquina. Supongamos que tenemos esta máquina que tiene un sistema de protección. Que lo que hace este sistema de protección es básicamente cuando se abre la máquina no funciona, pero cuando se cierra la máquina empieza a funcionar. El problema que surge es que si el operario todavía no está acomodado y por X motivo se cierra el sistema de seguridad, su mano corre peligro. Entonces lo que se va a tratar de hacer es agregar al sistema un botón, de manera que para que la máquina funcione tiene que estar el sistema de protección bajo y a su vez el operario tiene que pulsar. Entonces así se asegura de que cuando baja el sistema de seguridad el operario ya está listo. Veámoslo en detalle. Este es un interruptor que se activa cuando baja la protección. Y este es el switch que tiene o el pulsador que presiona el operador. Entonces, con una compuerta AND puedo decir cuando se presione el pulsador, el interruptor de protección y el pulsador, cuando ambas estén presionadas, recién ahí la salida va a ser 1. Es decir, siempre que alguna de las dos no esté, o bien esto se haya caído y no esté presionado el botón, o se presiona el botón, el sistema de protección no esté activado, no se va a activar la máquina. Fíjense de qué manera tan sencilla se implementó la función AND. Vamos ahora a ver la compuerta OR. La compuerta OR lo que hace es implementa la función suma. Z va a ser igual a A más B. Es decir, siempre que si A es 0 y B es 0, 0 más 0, 0. Si A es 0 y B es 1, 0 más 1, 1.
Si A es 1 y B es 0, 1 más 0, 1. Y si ambas son 1, la salida es 1 más 1, 1 en el mundo digital. El símbolo ahora más es este. Y veamos el mismo ejemplo que antes. Ahora tenemos una bombilla que vamos a llamar Z. Decimos, la bombilla está encendida si A o B están cerrados. Es decir, cualquiera de estos dos que se cierre va a circular corriente. O sea, si hacemos la definición de estados nuevamente, llamamos a abierto 0 y a cerrado 1, podemos decir que con que cualquiera de las dos esté en 1, circula corriente y la bombilla se abre. Eso está representando una función OR. Cualquiera de las dos entradas se pone en 1, la salida es 1. Cualquiera de los dos interruptores se cierra, la salida es 1. Otra vez podemos ver un diagrama temporal. Nuevamente, fíjense de acá, las dos están en 0, la salida es 0. Cualquiera que se ponga en 1, la salida es 1. Y se mantiene en 1 siempre que alguna de las dos entradas sea 1. Veamos un ejemplo del uso de las compuertas OR en un sistema de alarma. Supongamos que se quiere hacer un sistema de alarma de un proceso químico. Vamos a querer que esta alarma suene si se detecta algún nivel alto de temperatura o un nivel alto de presión. Lo que hace este sensor de temperatura es colocar a su salida un nivel de tensión proporcional a la temperatura que recibe. Y lo que hace este sensor de presión es colocar un nivel de tensión proporcional al valor de presión que recibe. ¿Sí? Cuando ese nivel, esa temperatura es alta, este nivel de tensión va a ser alto. Y si el sensor de presión detecta una presión alta, este nivel de tensión va a ser alto. Acá hay un nivel de referencia que lo que me está diciendo es, bueno, si este valor de tensión es mayor a este nivel de referencia, el comparador a la salida va a colocar un nivel alto. Y si este valor de tensión es menor a este valor de referencia, el comparador a la salida va a colocar un nivel bajo. Es decir, en este punto de acá va a haber dos valores, o un nivel alto o bajo. ¿Sí? Este valor TH, que va a ser un nivel de tensión en este caso, va a tener solamente dos posibilidades, alto o bajo. pH va a ser lo mismo. Si la presión, la tensión proporcional a la presión es mayor a BR, pH va a ser alto. Si la tensión proporcional a la presión es baja, va a ser menor a esto y pH va a ser bajo. ¿Qué quiero yo? Yo quiero que si la TH es un nivel alto o pH es un nivel alto, la alarma suena. Lo que estoy diciendo es, ante cualquier evento de temperatura o de presión, la alarma tiene que sonar. Lo que estoy haciendo es diciendo TH, pH, alarma. Si TH es 0 volt y pH es 0 volt, ¿qué quiere decir? Si acá es 0 volt o un nivel lógico 0, quiere decir que la temperatura era baja. La alarma no tiene que sonar. Si TH es 0, pero pH es un 1, o sea, acá hay un nivel de tensión que puede ser 5 volt alto, quiere decir que el sensor de presión detectó un nivel de presión alto. Entonces yo quiero que la alarma suene. Lo mismo si la temperatura del sensor es alta. Si la temperatura del sensor es alta, esa tensión va a ser mayor a esta, la salida del comparador va a ser un nivel alto. Si eso pasa, yo quiero que la alarma suene. Si las dos son altas, ni hablar, quiero que la alarma suene. Esto es una compuerta OR. Pero fíjense que acá la palabra clave fue la O. Si TH es alto o pH es alto, la alarma suena. Veamos ahora una compuerta OR de 3 entradas. Fíjense que cuando yo quiero generalizar
de 2 entradas a 3, simplemente es A más B más C. Si quisiera de 4 entradas sería A más B más C más D. Vemos que la tabla de verdad lo que hace es sumar las 3, lo mismo. Ahora el símbolo circuital tiene una patita más y el diagrama de tiempo sigue la misma línea que la anterior. Veamos ahora un segundo ejemplo del uso de la compuerta-OR en un sistema de alarma, pero que tiene múltiples entradas. Fíjense que ahora lo que se quiere hacer es un sistema de alarma de una vivienda. Yo voy a tener sensores en cada una de las ventanas, en la ventana 1, la ventana 2, la ventana 3, la ventana 4. Voy a tener también un sensor en la puerta trasera y un sensor en la puerta delantera. Fíjense, yo lo que quiero es, si cualquiera de las ventanas se rompe, que la alarma suene. Y acá, fíjense que si se abre la puerta de entrada de adelante porque es una OR, o la de atrás, se activa un tiempo. ¿Para qué es esto? Para darle el tiempo al dueño de la alarma de apagarla, ¿no? Y ahí otra vez va a otra OR. O sea, si alguna de estas ventanas 1 y 2, supongamos que están todas cerradas. Ventana 1 y ventana 2, todas cerraditas. 0, 0, la salida es 0. Todas apagadas, la salida de todas las OR son 0. No hay nada prendido, toda la salida es 0. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. La alarma no se enciende. ¿Qué pasaría ahora si viene un ladrón y rompe la ventana 3? Rompe la ventana 3 y esto no va a ser más un 0, va a ser un 1. Entonces, ahora todas las demás siguen igual, pero la ventana que se rompió hace 1 más 0, 1. 1 más 0, 1. 1 más 0, la alarma suena. Cualquier ventana que se rompa va a sonar la alarma. Supongamos ahora que viene el dueño de la casa. Viene el dueño de la casa, abre la puerta de la delantera. Esta rama de acá sigue dentro de igual, 1 más 0, 1. Lo que se hace es, se activa un timer. Entonces, este timer lo que hace es, corre un tiempo que sigue manteniendo esta salida en 0 para que la alarma no suene hasta que el dueño de la casa desactiva la alarma, entonces puede entrar tranquilo a su casa. Fíjense con un sistema qué sencillo se puede realizar un sistema con una compuerta OR. Lo que podemos ver es que cualquier expresión lógica se puede expresar con una combinación de estas 3 operaciones básicas: AR, OR, AND y NOT. Veamos un ejemplo. Por ejemplo acá. A por A, B y una, esto es una AND y esto es una OR. ¿Se acuerdan que la AND lo que hacía era multiplicaba? Entonces me queda A por B. Y esto es una OR, o sea, me va a quedar A por B en una patita más C. Y esa va a ser en salida Z, ¿no? Salida Z va a ser A por B más C. Veamos este otro ejemplo. Entra A, esto es una NOT. Es una NOT, ¿a qué sale? A negado. Esto es una OR. ¿Qué va a tener a mi salida? Z va a ser A negado más B. ¿Sí? Bueno, en este ejemplo vamos otra vez a analizar a ver qué función lógica implementa este circuito y luego vamos a hacer un diagrama temporal. Vamos a empezar a seccionar. En la primera parte vemos que acá tenemos, pasa por un negador, es decir, vamos a tener A negado. Acá tenemos la función AND, o sea que la salida va a ser A negado por B por C. Acá tenemos la función OR, o sea que vamos a tener A, viene acá, A
más D. Vamos a la otra sección, tenemos que pasar otra vez por un negador, así que acá a la entrada de esta AND vamos a tener A más D negado y en esta patita A por B por C, quedando la salida igual a Z igual a A negado por B por C por A más D todo negado. Vamos a suponer ahora, para hacer un diagrama temporal, vamos a suponer que tengo una entrada A, esta de acá, que cambia su valor. 0, 1, 0. Y las entradas B, C y D se mantienen en 1. Vamos a ver cómo es la salida. Para ir paso a paso, lo que vamos a hacer es primero fijarnos cómo es A negado, después cómo es A negado por B por C. En cada etapa vamos a ir viendo cómo es para que sea más sencillo de entender. Veamos, ¿cómo es A negado? Si A, cuando A es un 0, A negado vale 1. Y viceversa. Vemos que se va negando A, el complemento. Bien. A negado por B por C. Si B vale, dijimos que B, C y D valen 1, o sea que esto es un 1 y esto es un 1, A negado por B por C es lo mismo que A negado. O sea que se vuelve a repetir esta función. Vamos acá. Vemos que tenemos A más D. D, ¿cuánto vale? D vale 1, dijimos. Entonces, si D vale 1, sin importar cuánto valga A más 1, es siempre 1. A más D negado. Si A más D siempre vale 1, A más D negado siempre vale 0. Esto es un 1, esto es un 0. Ahora vamos a Z. Z es A más D negado por A negado por B por C. Es decir, esta de acá por esta de acá. ¿Sí? Si A más D negado vale 0, no me importa cuánto valga A negado por B por C, que la salida Z siempre va a ser 0. Veamos otro ejemplo. Tenemos este circuito y queremos ver cómo es la salida. Bueno, otra vez, empezamos por partes. En este punto, ¿qué tenemos? A porque es una AND, C. Acá en este punto, ¿qué tenemos? C negado. En este punto de acá, ¿qué tenemos? A negado. Acá entra B por C negado. Acá es A negado por B por C. Y esto, como es una OR, lo que va a hacer es sumar A por C más B por C negado más A negado por B por C. Y esa es mi salida Z. Acá tenemos para corroborarlo, fíjense, entra A por C, C negado por B, A negado por B por C y la suma de todo. Hasta ahora hemos visto las compuertas lógicas básicas, la NOT, la OR, la AND y el buffer, pero no son las únicas que existen. Hay otras compuertas que surgen como una combinación, digamos, de estas compuertas básicas. La primera que vamos a ver es la compuerta NOR. La compuerta NOR lo que hace es negar a la compuerta OR. Es decir, si la compuerta OR era A más B, la compuerta NOR va a ser el complemento de A más B. Cada vez
que A más B sea 0, la NOR va a dar 1. La función que implementa es esta y el símbolo del circuito es como si fuese una NOR, pero con este circulito acá. Este circuito va acá, lo que va a indicar la inversión. Es decir, la compuerta NOR es como una OR a la que después la pasamos por una NOT. Podemos hacer el mismo análisis que venimos haciendo hasta ahora de la forma circuital. Lo primero que se hace, como siempre, es definir los estados. Supongamos que yo digo que un 0 lógico significa abierto y un 1 lógico significa cerrado. Z va a ser 0 si está apagado y va a ser un 1 si está encendido. ¿Sí? Ahora, si A hay 0, si está abierto y B está abierto, ¿qué va a pasar? Va a circular corriente por acá y Z se va a prender. ¿Sí? A es 0, B es 0, el resultado es prendido. ¿Qué pasa ahora si una de estas se cierra? O sea, B sigue siendo 0 abierto, pero A es un 1, está cerrado. Ahora, la corriente se va todo por el cortocircuito y esto no se prende, queda apagado. O sea que cuando A es igual a 1 y B es igual a 0, mira, esta combinación de acá, la luz está apagada. Si hacemos la combinación al revés, vamos a ver que es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si ambas están cerradas? Si ambas están cerradas, otra vez, no importa cuán cerradas estén, nunca va a llegar corriente y nunca se va a prender. Vamos acá a analizar el diagrama temporal de la misma manera que lo hemos hecho antes, simplemente que tiene otro comportamiento. Los dejo para que ustedes lo revisen. Vamos ahora a la compuerta NAND. Si ya se han dado cuenta, si la compuerta NOR negaba la OR, la compuerta NAND niega la AND. O sea que por la tabla de verdad van a ver que lo que hace la NAND es A por B negado. Otra vez la función lógica es Z igual a A por B todo negado. El símbolo del circuito es igual que la AND, pero con este simbolito de inversor. Significa que es es equivalente a una AND más, o sea, seguido de una NOT. Y el circuito eléctrico es el que vemos acá. Si ambas están cerradas, siguiendo con la misma nomenclatura que veníamos antes, cerrado es un 1, abierto es un 0, si ambas están cerradas, la corriente, si ambas están cerradas, ambas son un 1, la corriente viene por acá y nunca se enciende. Es un 1, está apagado. Si alguna de estas dos está abierta, ya no puede circular corriente por esta rama, circula por esta rama, la lamparita se prende. Si alguna de las dos es un 1, es un 0 o un 1, la salida se enciende. O sea, con que esta rama esté abierta, basta para que se encienda la luz. Otra vez tenemos el diagrama temporal. Le hemos dicho que bastaba con que alguna de ellas esté abierta para que la salida sea un 1. O sea, con que cualquiera de ellas sea un 0, la salida es un 1. 0, la salida es un 1. ¿Sí? Vamos a hablar ahora un poco de la universalidad de las compuertas NOR.
Nosotros habíamos dicho que cualquier expresión lógica la podíamos implementar con compuertas not, or y and. Lo que vamos a decir ahora es que estas compuertas not, or y and las podemos implementar mediante compuertas NOR. Entonces, si yo puedo implementar cualquiera de estas compuertas con compuertas OR, yo voy a poder implementar cualquier función solo con compuertas NOR, ¿sí? Ahora vamos a demostrar que esto es cierto. Miremos. Acá tengo una compuerta NOT y lo que se dice es que si yo tengo una compuerta NOR con sus patitas unidas, esto es equivalente a esto. ¿Cómo lo puedo corroborar? Y con la tabla de verdad. Veamos. La tabla de verdad de la NOT ya la conocemos, ya el 0, la salida es una negación, lo mismo con 1. ¿Qué pasa acá entonces? Veamos. La compuerta NOR lo primero que hace es suma y después invierte. Sumemos A más A. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1 más 1, 1. ¿Sí? Ahora, 0 negado, 1. 1 negado, 0. Fíjense. Podemos ver que efectivamente esta compuerta NOT yo la puedo implementar con una NOR de esta manera. Vamos a ver ahora con respecto a la compuerta OR. La compuerta OR decimos que se puede implementar con dos NOR conectadas de esta manera. Otra vez lo vamos a corroborar mediante tabla de verdad. La tabla de verdad de la compuerta OR ya la conocen. Vamos con la tabla de verdad de este circuito. Acá vemos, ¿qué vamos a hacer? Como veníamos haciendo hasta ahora, por etapas. En este punto que tengo A más B negado. Vamos a poner el valor de A más B negado. Y después en este punto de acá voy a tener A más B negado más A más B negado todo negado. Porque es una compuerta NOR. Me faltó otro negado acá. ¿Sí? Entonces, 0 más 0, 0. Negado, 1. 0 más 1, 1. Negado, 0. 1 más 0, 1. Negado, 0. 1 más 1, 1. Negado, 0. Y ahora voy a tener esto, 1 más 1, negado. 1 más 1, 1. Negado, 0. Ahora voy a tener 0 más 0, negado. 0 más 0, 0. Negado, 1. 0 más 0, 0. Negado, 1. 0 más 0, 0. Negado, 1. Fíjense que efectivamente la salida me da lo mismo. Vamos ahora a intentar comprobar que este circuito implementado todo con compuertas NOR representa a una compuerta A. Veamos, acá tenemos la tabla de verdad que ya conocemos, la de la AND, y acá lo que tenemos es una tabla que va por etapas, como hacemos. Bien, acá en este punto de acá vamos a tener A más A negado, y en este punto de acá vamos a tener B más B negado. Y luego acá vamos a tener la suma de esto más esto negado. Veamos entonces. A más A, 0 más 0, 0. Negado, 1. 0 más 0, 0. Negado, 1. 1 más 1, 1. Negado, 0. 1 más 1, 1. Negado, 0. Vamos con B. B más B. B es 0, 0 más 0, 0. Negado, 1. 1 más 1, 1. Negado es 0. 0 más 0, 0. Negado es 1. Y 1 más 1 es 1. Negado es 0. Y ahora acá tenemos esto más esto negado. 1 más 1, 1. Negado 0.
1 más 0, 1, negado 0. 0 más 1, 1, negado 0. 0 más 0, 0, negado 1. Como pueden ver, esto es igual a esto. Entonces, con este circuito de acá, podemos implementar una compuerta, solo con compuertas NOR. Con el mismo criterio que dijimos que podíamos implementar cualquier función con compuertas NOR, vamos a hacer lo mismo con respecto a las compuertas NAND. Lo único que ahora vamos a demostrar que una compuerta NOT la puedo implementar con esta configuración de la NAND, la compuerta AND con esta configuración de NAND, la compuerta OR con esta configuración de NAND. Vamos a demostrar esto. Otra vez, hacemos las tablas de verdad, nos fijamos, en este punto de acá voy a tener A por A, todo eso negado. Vemos acá, si A es 0, A por A es 0, si A es 1, 1 por 1 es 1. Negado 1, negado 0. Estas son equivalentes. Vamos con la compuerta AND. Decimos que la compuerta AND la puedo implementar con esta combinación de NAND. La tabla de verdad de la compuerta AND ya la resabimos. Lo que vamos a hacer es decir, bueno, en este punto que tengo, A por B negado. Y acá que voy a tener A por B negado por A por B negado, todo negado. ¿Sí? A ver, A por B negado. 0 por 0, 0, negado 1. 0 por 1, 0, negado 1. 1 por 0, 0, negado 1. 1 por 1, 1, negado 0. Y ahora tenemos que hacer esto por esto. 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 0 por 0, 0. Y ahora hacemos A por B negado. Por A por B negado, negado. O sea, la negación de esto. Me queda 0, 0, 0. Otra vez, podemos ver que no les mentí y se cumplió. De la misma manera que veníamos trabajando hasta ahora, podemos demostrar que este circuito, realizado íntegramente con NAND, representa esta OR. Hacemos la tabla de verdad de la OR, la tabla de verdad de todo este circuito y se llega a lo mismo. No hago el paso a paso para no aburrirlos tanto. Vamos ahora con otra compuerta, que es la XOR, OR exclusivo. Esta compuerta lo que hace es implementa la función, acá no salió en la filmina, A OR exclusivo B. Lo que hace A OR exclusivo B es equivalente a este circuito que se ve acá. Hacer A por B negado más A negado por B. Básicamente, si las dos entradas son 0, son iguales, la salida es 0. Y si las entradas son diferentes, la salida es 1. Fijémonos. Si evaluamos esta situación, si A es 0, que es lo que pasa acá, todo este término se me va. Si A es 0, A negado es un 1. Si B es 0, todo este término de acá se me va. 0 más 0, 0. ¿Qué pasa si ahora A es 0 y B es 1? Veamos. Si A es 0, dijimos, esto es 0, el término de acá se me va. Pero si A es 0, A negado es un 1. Y si ahora B es un 1, 1 por 1, 1. La salida es 1. Si hacemos al revés, A es 1 y B es 0, lo que va a pasar ahora, si A es 1, B es 0, o sea que B negado es 1. El término de acá se me va, 1 por 1, 1, me da 1. Cuando ambas entradas son 1, 1, A es 1, entonces B negado y B es 1. B negado, 0. El término se me va.
Si A era 1, A negado es 0, esto es 0, por 1 se me va. Cuando ambas entradas son 1, la salida es un 0. Hagamos el mismo análisis que veníamos haciendo circuital. Fíjense, ¿qué pasaría si tengo una entrada en serie? Tengo un interruptor A y otro interruptor que siempre se acomoda para estar en lo contrario a B. Lo mismo en la rama de abajo. Veamos, ¿qué pasa si A y B están cerradas? Primero que hacemos, como siempre, es definir. Decimos que cerrado es un 1, abierto es un 1. Z igual 1 prende, Z igual 0 apagado. Recuerden, cerrado es un 1. Vamos a escribirlo acá para no olvidarlo. Un 1 significa cerrado. ¿Sí? Veamos, ¿qué pasa si A y B son 0? ¿Qué quiere decir? Que A está abierto y B está abierto. ¿Sí? Son interruptores abiertos. Si A está abierto, A negado, ¿cómo está? Cerrado. Si B está abierto, B negado está cerrado. ¿Qué pasa con la luz? Y acá hay un circuito abierto y acá también, o sea que la luz no se prende. Z igual 0. Veamos ahora el siguiente caso. Tenemos que A es igual a 0, o sea que A está abierto. A está abierto, o sea que A negado está cerrado. B es igual a 1, o sea que B está cerrado, o sea que B negado está abierto. Fíjense que ahora esta rama sí está abierta, esta rama de acá está abierta. Pero por acá va a circular corriente y efectivamente el LED se va a prender. Si el LED se prende, la salida es un 1. Si analizo cuando A es un 1 y B es un 0, me voy a encontrar el mismo caso que este, pero con las ramas invertidas. Las dejo para ustedes y vamos a analizar el último caso que ambas sean 1. Si ambas entradas son 1, entonces A es igual a 1, quiere decir que A está cerrado. Entonces A negado está abierto, porque es la negación. B es igual a 1, está cerrado, así que A negado está abierto. Pero como en ambas ramas hay circuitos abiertos, no circula corriente, así que la luz se apaga, que es el 0 que vemos en la última fila. ¿Sí? De la misma manera que tenemos la función lógica OR exclusivo, tenemos la función lógica NOR exclusivo. La función lógica NOR exclusivo es la OR exclusivo negada. Ahora, el circuito A OR exclusivo B negado va a ser igual a A por B más A negado por B negado. Es decir, este circuito de acá es equivalente a una XNOR. La tabla de verdad, fíjense que es inversa. Ahora, cuando ambas entradas son iguales, 0, 0 y 1, 1, la salida es un 1. El circuito que lo implementa es este. Y acá les dejo la comprobación a ustedes. Habiendo terminado de presentar las compuertas lógicas, nosotros hablamos de la simbología y dijimos que esta era una NOT, esto era una AND, una OR, una NAND y una NOR. Esta es la simbología tradicional, pero ustedes también se la pueden llegar a encontrar de esta otra manera, que es la simbología de la IEEE ANSI de 1984. Lo más común, y nosotros vamos a trabajar con este tipo de simbología. Acá les dejo un resumen de cada una de las compuertas que vimos, cuál es la ecuación lógica, cuál es su símbolo, tanto en la norma tradicional como en la otra norma. Y acá les dejo el circuito físico
con contactos que lo implementaría. La tabla de verdad y el diagrama temporal, como para resumir. Habiendo ya visto un poco de todo lo que era las compuertas, la compuerta NOR, todo lo básico del álgebra y la simbología, vamos a ver en realidad cómo lo vamos a ver nosotros. Nosotros cuando vayamos a utilizar este tipo de compuertas, ¿cómo la vamos a encontrar? Bueno, lo que vamos a encontrar es un circuito integrado que va a estar fabricado todo sobre un semiconductor que va a implementar esa función. Vamos a ver que integrado comúnmente nosotros lo vamos a ver así. Ahora les voy a contar un poquito más. Pero cuando ustedes vean este tipo de integrados, van a tener, fíjense, acá los pines esto lo que van a hacer es las entradas, van a tener una muequita acá que les va a indicar, la muequita esta vista desde arriba, junto con este puntito, le va a indicar cuál es la pata 1. ¿Sí? ¿Ven? Está la pata 1, en este caso está la muequita acá, el pequeño puntito, esta es la pata 1, la pata 2, la pata 3, perdón, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8 en este caso, 1, 2, 3, 4, llegaste. Y de este lado va a continuar pin 9, pin 10 y así sucesivamente. A su vez, acá, este ejemplo tiene una cubierta plástica para que lo proteja y adentro va a estar el chip que va a implementar la función. Por ahí en esta foto se ve mejor. Fíjense que ustedes tienen acá la muequita, acá tienen el puntito, o sea que el pin 1 es este, llega a este caso hasta el pin 7, pin 8, pin 9, pin 10, pin 11, pin 12, pin 13, pin 14. Adentro está la cubierta plástica, que es el encapsulado de protección, y si podemos hacer un hueco adentro, veríamos que acá está el chip de silicio que implementa la función lógica, no sé, AND, por ejemplo, OR, UOR, o NAND, o la que fuese. Los tipos de encapsulado son distintos. Vamos a ver que tenemos el DIP, el ZIP, el SMD, VGA, etc. Ahora vamos a ver algunos como para tener una idea. Como les dije recién, vamos a ver algunos de los encapsulados. El primer encapsulado que vamos a ver va a ser el que más vamos a usar nosotros en esta etapa, que es el DIP. El encapsulado DIP, acá tiene una fotito para ver, capaz que ya lo han visto. Es un encapsulado de un tamaño que se puede manipular. Es through hole. Through hole quiere decir que atraviesa la placa. Estas patitas se encajan en la placa, la que está acá, y se sueldan desde abajo. Por eso atraviesa la placa. Esto a fines de, digamos, didáctico, es lo más adecuado porque lo podemos insertar dentro de la protoboard. Fíjense que es un bloque con 2 hileras de pines que tiene una distancia, o sea, puede ser cerámico o de plástico, una distancia estándar entre pines. Esta distancia estándar es la que nos permite que respete la distancia estándar de los pines de la protoboard. Y como ya les dije, la mueca y el puntito señalan cuál es la primera, la segunda y todos los pines. Ustedes después van a ver cómo interpretar esto. Por ahora, sepan que el encapsulado DIP es este tipo. Después tenemos el encapsulado ZIP, que es solamente una hilera de pines, también es through hole, ven que atraviesa la placa y se suelda desde acá. Ese no se ve tan comúnmente. Después tenemos los encapsulados SMD. Los encapsulados SMD son los que se usa ahora, son mucho más pequeños, son de montaje superficial, es decir, no atraviesan la placa, simplemente se sueldan desde arriba. Fíjense que ocupa un área mucho menor, pero bueno, para las prácticas es más complicado o sea, no la podemos colocar en una protoboard, pero es lo que se usa actualmente. Después tenemos los PLC, que también son de montaje superficial, pero se suelen montar sobre zócalos porque ven que tienen las patitas como J, entonces no es muy educado para las pruebas. Se montan sobre zócalos, las zócalos sí
se sueltan. Por último, tenemos que quizá la tecnología que comúnmente van a ver. Fíjense que acá ustedes miren esta foto, van a ver que es todo súper chiquitito, nada de esto, es true hole. Son los encapsulados VGA, que lo que tienen son como bolitas de estaño que simplemente con el calor se sueldan. Entonces no atraviesan, no hay un soldador que tenga que entrar, simplemente esta bolita de estaño por métodos de calor se queda soldado a la placa. Esto es lo que mayormente van a ver si desarman algo nuevo, ¿no? En cuanto a los circuitos integrados disponibles en el mercado de compuertas lógicas, ¿no? De las compuertas lógicas que estamos hablando. Fíjense que acá tienen ese 7400, igual a A por B. Ahora vamos a ver en detalle eso, pero fíjense esta foto que está. Acá está la muequita de la que le hablaba en el primer integradito, y acá está la pata 1, la pata 2, la pata 3, la pata 4, la pata 5, 6, 7. Y les dice, bueno, el pin 1 y el pin 2 son la entrada de una NAND y la salida es el pin 3. Fíjense que este encapsulado posee internamente 4 compuertas NAND. Esta es la tierra del integrado, esta es la alimentación del integrado. Como ustedes acá van a ver que comercialmente hay de muchos tipos. Fíjense esta. Esta es una NAND con 1, 2, 3, 8 entradas. Ven, por ejemplo, acá tengo una compuerta real, una TTL74LS00. Ahora les voy a decir qué significa esto. Pero básicamente lo que me está diciendo es que si yo tengo el integrador real, este pin, yo quiero usar esta compuerta de acá, que sería esta de acá. Yo a la entrada 1 es el pin 1, la entrada 2 es el pin 1, y si me diese la salida, voy a tener en el pin 3. Obviamente voy a tener que colocarle una masa al integrado y a la vez una tensión de alimentación. Cuando veníamos hablando hasta ahora, habíamos supuesto que teníamos la entrada y aparecía la compuerta que implementaba una función lógica y obteníamos la salida. Nunca dijimos cómo era eso. Siempre lo tratamos como instantáneo. El problema es que cuando yo tengo circuitos reales, nada es instantáneo. Yo voy a tener valores a la entrada y a la salida no la voy a tener exactamente en el mismo instante. La voy a obtener un poquito después. ¿De qué va a depender ese retardo entre la entrada y la respuesta? Y va a depender la tecnología de la compuerta. Depende de muchas cosas, de la electrónica que se utilizó, de la temperatura, el voltaje del circuito. Hay muchos factores que afectan al retardo que va a tener. Por ahora nosotros lo que vamos a decir es que el retardo, va a haber un retardo desde que la salida pasa de bajo a alto y un retardo desde que la salida tiene que pasar de alto a bajo. Es decir, supongamos que esto fuese una compuerta que cuando la entrada pasa alto, la salida pasa alto. Bueno, si la salida estaba en bajo y pasa alto, le lleva un tiempo, y si estaba en alto y tiene que pasar abajo, le lleva otro tiempo. El tiempo medio va a ser el retardo de bajo, que va a pasar de bajo a alto, más el retardo de pasar de alto a bajo, dividido 2. Vemos, por ejemplo, acá miremos datos reales. Estas son familias de compuertas. Y, por ejemplo, acá tengo que el retardo de propagación es de 10 nanosegundos. Y la disipación de potencia, porque las compuertas consumen potencia, es de 10 miliwatts. Esta es una compuerta del estándar. Pero acá tenemos otra compuerta que fíjense que el retardo de propagación vemos que es bastante más bajo. Esto era de 10 nanosegundos y esto de 6 nanosegundos. Sí, pero miren la disipación de potencia, de 22 miliwatts.
no bajó ni a la mitad del retardo, pero sí subió a más del doble la potencia. O sea, ya se van dando cuenta que hay un compromiso entre lo que puede mejorar de velocidad y lo que consume de potencia. Esto va a ser un compromiso que vamos a ver muy seguido entre elecciones que podemos hacer, que si algo mejora, algo empeora. Si miramos la última, tiene un retardo bastante más grande, de 33 nanosegundos, pero el consumo de potencia es muy pequeño. Este tipo de cosas también van a tener que analizarse a la hora de hacer una implementación real, ¿no? Acá fíjense que hicimos la comparación entre diferentes familias. Acá podemos ver dentro de una misma subfamilia, ven que todos tienen casi los mismos siglas, que el retardo también puede variar. Si es una NOT, si es una NAN, si es una NAR, ve que hay un típico, hay un máximo, o sea, lo que se espera en el mejor caso y lo que se espera en el peor. Y va cambiando según la función que se implementa. Ustedes piensen que en esta época en la que la rapidez de las cosas es un punto muy importante, estos retardos después van a empezar a jugar un papel. Ahora la pregunta es, bueno, ¿dónde se consiguen todos estos datos? ¿De qué tipo de encapsulado? ¿De cómo es el diagrama de pines? ¿De la tabla de verdad? Bueno, todo esto lo conseguimos en la hoja de datos que nos da el fabricante. Ustedes pueden encontrar en internet, por ejemplo, acá les dejé un link de un lugar en que ustedes pueden encontrar la hoja de datos de muchas de las compuertas comunes y de los circuitos integrados. Ustedes van a ver, cuando vean una hoja de datos, van a ver que va a aparecer el fabricante. Acá van a tener el tipo de compuerta y el código. Acá, por ejemplo, les dice Quad2 Input NAND Get. Lo que está diciendo que es 4 compuertas NAND de 2 entradas cada una. Lo pueden llegar a ver también como, que se los indiquen como 4x2. 4x2 in, les saben decir que es 4 compuertas de 2 entradas cada una. Acá en esta sección, fíjense que les dice qué tipo de encápsula, que este DM7400, que es Fairchild, viene en 2 tipos de encapsulados. Uno tipo SOIC y el otro tipo PEDI. Acá van a ver el diagrama de pines, donde ustedes van a tener que ver cómo conectar su compuerta. Si ustedes quieren usar solamente una compuerta, van a tener que, sobre el pin 7, poner la tierra, en el pin 14 la alimentación, pin 1, pin 2 entradas y medir el pin 3 a salida. Acá les aparece la tabla de verdad de una NAND, porque era una NAND, y su función lógica. Si ustedes miran en la segunda hoja de esa misma hoja de datos, van a ver que empiezan a aparecer otros parámetros. Acá, por ejemplo, miren, aparecen los retardos de propagación. Ven que está el retardo de propagación de bajo a alto y de alto a bajo. Te dice bajo qué condiciones se midió, pero te da el máximo retardo, o sea, el peor caso. El medio, ¿cómo hacer? Esto más esto dividido 2. También pueden ver que acá hay otros parámetros como la tensión de alimentación. La tensión de alimentación que yo les hablaba acá, no puede ser cualquiera. Yo no puedo poner alimentación que a mí se me ocurra. Yo tengo que poner la alimentación, normalmente en este caso, de 5 volt, como máximo le puedo poner 5,25 y como mínimo 4,75. Y acá, en rosita, aparece la tensión de alimentación de entrada. Es decir, si yo quiero, acá dije la tensión de alimentación del circuito, que dijimos 5 volts hasta ahora. Acá, tierra. Si yo quiero acá poner valores que representen ceros y unos, ¿qué valores voy a poner? Bueno, lo que me está diciendo esta hoja de datos es que si yo quiero representar un alto, un high, un 1, y tengo que poner valores por encima de 2 volts. Y si quiero representar un 0, tengo que poner, o sea, low, tengo que poner valores por debajo de 0,8 volts. Es decir, si yo quiero poner el 0,0, tendría que poner
Por ejemplo, 0,2 volt, 0,2 volt, o 0 volt, o 0,4 volt, siempre por debajo de 0,8. Y si quisiera poner acá valores que representasen un número lógico, tendrán que ser valores por encima de 2 volt. Supongamos que pongo 4 volt, acá 4 volt, o 5, o 3. Por encima de 2 lo van a interpretar como que es un 1. Por último, las hojas de datos acá me hablan sobre el encapsulado, me hablan sobre los diámetros. Esto es muy importante cuando van a diseñar una placa, tienen que saber exactamente las medidas que tiene el integrado que ustedes van a utilizar. Hablemos un poco de la nomenclatura. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la parte superior, la cara esta del integrado, había una numeración que me daba idea de qué tipo de compuerta o qué tipo de dispositivo estábamos hablando? Bueno, esa numeración me va a ayudar a distinguir. Por ejemplo, supongamos que tenemos DM74LS08N, como indica esta figura. Las primeras dos siglas, el DM, lo que me va a indicar es el fabricante del chip, que puede ser Texas Instruments, Fairchild, Motorola, cualquiera de ellos. Cada uno de esos fabricantes originales del chip va a tener una sigla distinta. Los 4 números que siguen, el 74LS, hace todo referencia a una familia y a una subfamilia. Van a ver que pueden tener 74LS, 54, puede tener algunos con 40, algo. O sea, cada uno representa una familia y su familia, y cada de esas familias y sus familias comparten algunas características. En el caso de que tengan lo mismo que acá, con un 7,4, indica, por ejemplo, el rango de temperatura comercial. Y si hubiese un 5,4, diría que es el rango de temperatura militar. En realidad, no solamente el rango de temperatura cambia, de 54, la serie 74 es de uso comercial y la serie 54 es de uso militar. Entonces, quizá hay algunos rangos también de trabajo un poco más extendidos. Algo que no me he querido olvidar de comentarles es que cuando ustedes tienen las siglas estas DM o SN, puede ser que ustedes tengan un circuito de Texas Instruments o de National Semiconductor y aún así traiga las siglas SN, por ejemplo. Esto es porque muchas veces los fabricantes, en vez de pagar como un pago a regalías, ponen las siglas del fabricante que originalmente diseñó el chip. Entonces, supongamos que Texas Instruments fue el que diseña el chip original, quizá puede ser encontrar alguna compuerta con las siglas SN, pero que el fabricante sea, no sé, Hitachi, ¿sí? O sea, siempre las siglas que están acá son las del fabricante que diseñó ese integrado. Las siglas que continúan, hemos dicho que todo esto pertenecía a una familia o a una subfamilia. En general, estas dos son las que indican la subfamilia. Tenemos muchas diferentes subfamilias, fíjense que cada subfamilia tiene diferentes tipos de retardo, disipación de potencia, y tienen características distintas. El 0,8 que está acá hace referencia a la función, o sea, si es una NAND, si es una NOR, si es una AND. O sea, ustedes pueden encontrar 74010 con diferentes siglas acá, acá y acá. Y la N, por último, indica el código encapsulado, si es epóxico, si es cerámico, si es plano. De hecho, algunos ni siquiera lo escriben a la letra final. Y ahora sí, para terminar, hablemos un poco de la escala de integración. Nosotros cuando hablamos de estos chips, que hemos dicho, son circuitos integrados. Lo que hacen básicamente es integrar funciones adentro del chip, en realidad es sobre un semiconductor. Esa capacidad de integrar funciones tiene diferentes escalas. Si adentro del integrado hay, por ejemplo, menos de 12 compuertas, la escala es SSI. Pero a medida que van aumentando la cantidad de compuertas que es capaz de integrarse dentro de un solo chip, van cambiando la escala. MSI, escala media. Cuando hablamos de escala media ya no hablamos tanto de compuertas, sino de
arreglos de compuertas que forman otras cosas, sumadores, multiplexores. LSI ya es una gran escala, ya ve que en este tipo de escala de integración ya entran en juego lo que son circuitos aritméticos complejos, memorias. VLSI es una escala muy grande, ya estamos hablando de un microprocesador. ULSI, ultra gran escala, ya hablamos de procesadores digitales y microprocesadores avanzados. Y ya la GLSI es la más de 1 millón de transistores y una integración muy grande. Nosotros en la primera parte de la materia nos vamos a concentrar en los dispositivos SSI, o sea, en los que tienen compuertas, las AND, las O. Más adelante ya vamos a ver un poco de más lo que son escalas medias y luego algunos circuitos aritméticos. Con esto, bueno, termina toda la segunda clase, digamos, de técnicas y dispositivos digitales. Acá en esta página pueden encontrar el datasheet de la compuerta para chusmearla un poco. Acá tienen otro datasheet. Acá es el libro de cabecera de esta temática y acá tienen otro para indagar. Como siempre, pueden escribir las consultas por mail, en clase, como a ustedes les sea más cómodo. Nos vemos en la próxima clase que vamos a tratar un poco sobre los teoremas del álgebra de Boole.